Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Antonio María Claret, que fue uno de los más grandes obispos santos del siglo XIX. Nació en una familia muy católica, como en su tiempo eran las familias. Su padre lo mandó de joven a estudiar maquinaria textil para ser jefe de empresa. Estudió dibujos, esto le sirvió más tarde. Y finalmente quiso ser cartujo, pero Dios lo mandaba otra cosa. Finalmente entra al seminario, estudia para ser sacerdote, y de sacerdote quiso ser misionero. Entonces se fue a Roma y quería ponerse al servicio de la propaganda de la fe para ir a predicar donde quiera el Evangelio de Cristo, como lo habían hecho los santos apóstoles. Llegando a Roma encontró a los jesuitas, que eran también misioneros, iban donde quiera. Entonces se hizo jesuita. Al hacerse jesuita, dijo: ahora voy en todo el mundo a hacer lo que puedo por Cristo. Hizo su noviciado, hizo los 30 días de ejercicios espirituales, hizo todo bien, y de repente una enfermedad misteriosa la atacó. Ningún doctor pudo saber qué era, cómo solucionar el problema. Entonces el superior de los jesuitas dijo: regresa a España, a tu país. Regresó a España y santo remedio, desapareció la enfermedad. Ahí se supo que Dios no lo quería jesuita, sino misionero apostólico en España. Su obispo lo mandaba de pueblo en pueblo a predicar misiones populares. Las misiones populares son de suma importancia porque gente tibia, gente miedosa, gente atrapada por vicio, el pecado, a veces queda años y años en el pecado, y por lo tanto el que está en pecado está como suspendido al borde del infierno. Entonces este santo iba a predicar esas misiones y realmente fue algo extraordinario. Muchísima gente escuchaba las misiones, lloraba sus pecados, se confesaba, comulgaba y llevaba una vida cristiana. Incluso había un pueblo, un hereje que había fundado su secta. El santo fue al pueblo ahí a predicar, a hablar con él, y el tipo regresó católico. Él y toda su gente que había sacado de la iglesia. Cuando veía que en un pueblo había un vicio, porque confesaba también y pedía a los sacerdotes ayuda para confesar, eran horas y horas de confesiones. Cuando, por ejemplo, veía un pueblo, había un vicio, por ejemplo, la blasfemia, el borrachera, el hurto, etc., bien hacía un folleto, un volante, y lo imprimía para que la gente tuviera algo en su mano y meditara sobre el peligro de este vicio y con la solución para salir del vicio. Y decía: donde se predican misiones y se distribuyen abundantes libros y folletos, el fruto es doble. ¿Por qué? Porque esto llega a las casas y queda ahí. Pero también decía: después de la misión hace falta que el sacerdote siga la obra, siga la prédica, siga el catecismo, etc. Después de predicar en España, lo mandaron a las Islas Canarias. Ahí también hizo realmente maravillas de conversión en los pueblos, en las parroquias. Claro, el diablo interviene cuando ve que una persona realmente hace obra de Dios, interviene, pero cuando está con Dios no hay problema, porque todos los demonios del mundo y del infierno no pueden nada contra un alma santa. Este santo sacerdote, San Antonio María Claret, tenía dones extraordinarios. En sí no es necesario, pero en su caso sí era necesario, de cierto modo, porque la gente queda muy impresionada por esos dones. Porque una vez predicando, dice: una señora dejó su bebé al lado de la chimenea. Si no quiere que muera, que vaya rápido a su hijo. Entonces una señora se acordó que había dejado a su hijo, corrió, y cuando llegó, bien, el niño se movió, la cobija cayó cerca del fuego, el fuego había prendido ya. Entonces lo agarró. Tenía don así de
dones extraordinarios de profecía. Por ejemplo, una vez, de repente, todos las lámparas que tenían en su mano cayeron, y eran de vidrio, y ninguna se rompió. Entonces el santo dijo, el diablo hizo esto, etcétera. Cuando estaba en la Canarias, entonces hizo realmente, dijimos, maravillas, pero vino un circo a hacer sus payasadas. Gente fue al circo en lugar de ir a la misión, pero Dios castigó a los del circo al terminar sus juegos en el mar. Fueron asaltados por los piratas y perdieron todo lo que habían ganado con estas cosas por haber impedido la misión. Fundó una librería religiosa con unos sacerdotes amigos, y esta librería, llamada Librería Religiosa en Barcelona, en unos 19 años sacó más de 9 millones de libros, que eran los más baratos, los más católicos, los más buenos, y él mismo escribió unos casi 200 libros y folletos, ¿no? Si pusiera uno hoja tras hoja lo que publicó, irían de la tierra hasta la luna. ¿Por qué? Porque él decía, la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. Y se quejaba de la inacción de los católicos, diciendo, si los herejes, los protestantes, los masones, los anticristianos distribuyen tanta literatura para pervertir las inteligencias y corromper las voluntades, ¿por qué no hacer otro tanto los otros católicos? Si ellos lo hacen para pervertir, ¿por qué nosotros no hacerlo para construir, para educar y para salvar? Fundó la congregación de los hijos de Colación de María, los que van a ser los claretianos, y más tarde también religiosas. Fue nombrado obispo de Cuba. Él no quiso, pero lo obligaron. En unos años, de 1850 a 57, en Cuba hizo maravillas. Realmente reevangelizó la isla, la reevangelizó. Empezó a predicar los ejercicios de San Ignacio, primero a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque muchos años atrás no había obispo en la isla, había una decadencia bastante peligrosa. Predicó los ejercicios y reformó el clero primero, y después a los pueblos, visitó todos los pueblos que pudo para predicar, para confesar, para bautizar, para confirmar. No me acuerdo, pero quizás legalizó unos 10.000 matrimonios que estaban en unión libre, los que una catástrofe por los bautizados, porque es un estado de pecado. Dijo, ya están casados, bendecidos por la iglesia, ya no hay perdón si alguien se junta. Claro, la masonería, los enemigos veían que estaba haciendo tanta obra de cristiana auténtica, le tenía odio, fue calumniado, hubo 14 atentados contra su vida, 14 atentados de muerte. Un día saliendo de la catedral, después de haber predicado bastante largo sobre la Candelaria, la purificación de la Virgen, viene un tipo, se acercó supuestamente para saludarlo, y su fin era cortarle la garganta. Entonces, pero como tenía la cabeza agachada por lo tenía un pañuelo delante de la boca, por lo del frío, después de haber predicado tanto, entonces le cortó aquí la cara y la mano, y lo llevaron a la farmacia y la sangre no paraba. El médico tenía más miedo que él y quedó largo tiempo sin poder hablar, de hecho, y ahí inventó, ideó y programó lo que llama la Academia San Miguel Arcángel. Dijo, la fe está en peligro porque tiene que corromperla de todo lado. Entonces fundó la Academia San Miguel Arcángel imitando los 9 coros de los ángeles, 3, 3, 3. Dijo, hay gente que tiene capaz de escribir, de pintar, etcétera, que trabaja en esa materia. Hay gente capaz de financiar esto, que ayudan para imprimir o para publicar, y otros para publicar. Entonces, y ahí quería que los libros católicos estuvieran presentes donde quiera. Libros, catecismos. Él mismo escribió 4 catecismos.
los dibujó con su mano, por lo del textil le sirvió después, lo dejó con sus manos, y decía, como dije hace rato, la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. ¿Por qué? Porque el sacerdote no puede predicar cada rato ni estar donde quiera, aunque él predicaba hasta 10, 12 veces al día, en los hospitales, en los conventos, en los monasterios, en las cárceles. Hoy quizás con los celulares podríamos seguir predicando, aunque no lo diga, pero el celular lo repite, pero en su tiempo no había esto. Entonces, él decía libros, libros, libros. Se quejaba de que los 20.000 libros que pidió del Camino Recto y Seguro para aquel cielo no llegaban. Hacía traer barcos enteros de libros y material religioso desde Europa a Cuba. Y después decía a la gente, vamos a hacer un intercambio, ustedes traen todas las Biblias falsas protestantes, literatura protestante, lo echamos aquí al fuego y le regalamos los libros católicos. La reina de España, Isabel II, lo pidió que regresara a España para ser su confesor. Era una mujer un poco superficial, con problemas, y bien le puso un retiro de 8 días, en silencio absoluto. Salió una mujer totalmente renovada y hubo una reforma extraordinaria en la corte. Y cuando acompañaba a los reyes, por ser su consejero y capellán, ellos iban a sus asuntos de reyes, y él iba, dije, a las cárceles, a los hospitales, a los conventos, predicar hasta 10, 12 veces al día. Y en el tren ponía donde quiera folletos. Dije, voy pues pescar uno que otro imprudente que va a leerlos. Realmente fue el santo de la buena prensa, y los comunistas reconocen que sin la acción y la propaganda constante y decidida de San Antonio María Claret y de unos otros amigos suyos, bien Cataluña hubiera caído en el comunismo ya en el siglo XIX. Tuvo que desterrarse del país en 1868, cuando hubo una revolución contra la reina, y en el Vaticano I, en el Concilio Vaticano I, hizo un discurso muy apreciado acerca de la infalibilidad del Papa, y finalmente murió en Francia desterrado de su país. Tenía un amor extraordinario hacia las almas, un alma, realmente alma. De niño, de jovencito, 7, 8 años, escuchó un sermón. Había aprendido que el que cae en infierno siempre, siempre, siempre quedará ahí en este fuego, esclavo de los demonios, torturado en demonios en esta cárcel horrible y eterna. Entonces el niño imaginaba poner metros y metros y metros, pero nunca va a acabar esto. Terrible. Siempre estarán ahí, sí, nunca saldrán de ahí, nunca. Entonces tenemos que hacer algo por ellas. O sea, tenemos que hacer algo por estas almas. Y sí hizo lo que pudo. Dije, tenía un grande amor a Dios, claro, a la Virgen, por eso añadió a su nombre María. Era Antonio, se añadió María también, de ahí Santo Antonio María Claret. Tenía grande amor a Dios y al prójimo, y en muestra, mire el texto que escribió: oh prójimo mío, yo te amo porque Dios quiere que te ame, y esto todo cristiano debería decirlo, tenerlo. Te amo porque Dios quiere que te ame. Amarás a tu prójimo como a tú mismo, dice el mandamiento. Te amo porque Dios te ama. Te amo porque has sido creado por Dios a su imagen y para el cielo, no para el infierno. Te amo porque has sido redimido por la sangre de Jesucristo. Te amo por lo mucho que Dios ha hecho y sufrido por ti. Y en prueba del amor que te tengo, sufriré por ti todas las penas y trabajos, hasta la misma muerte, si fuere necesario. Sufriré por ti todas las penas y trabajos. Predicar 12 veces al día cansa. Sufriré por ti hasta la muerte, y si fuera menester, la muerte misma. Te amo porque eres amado de María Santísima, mi queridísima Madre. Te amo porque eres amado de los ángeles y santos del cielo. Te amo y por amor te libraré de los pecados y de las penas del infierno.
te amo y por amor te libraré del pecado. ¿Por qué? Porque es el pecado que lleva a las penas del infierno. Quizás no podemos cada uno hacer lo que hizo San Antonio María Claret, pero con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, sacrificios, penitencias, ayunos, caridades, sí podemos ayudar al prójimo. Y debemos ayudar al prójimo. Realmente, si tuviéramos un poco de fe, un poco de conocimiento que el pecado mortal lleva al infierno eterno, no podríamos cruzarnos los brazos cuando vemos tanta gente que nos rodea, está viviendo mal, está quebrantando a ojos humanos los mandamientos de Dios. Te amo y por amor te libraré de los pecados y de las penas del infierno. ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? Recen mucho, recen cada día su rosario, recen por los pecadores, porque muchas almas van al infierno, porque nadie reza por ellas. Lo mismo aquí. Por amor te libraré de los pecados y del infierno. Te amo y por amor te instruiré, enseñándote los males de que te has de apartar y las virtudes que has de practicar. Por eso dije, hizo 4 catecismos para chicos, grandes y adultos. Te acompañaré por el camino de las buenas obras y del cielo. Esto decía San Antonio María Claret, que realmente hizo todo lo que dijo aquí. Es un hecho histórico, queridos hermanos, que desde hace 21 siglos que existe el cristianismo católico, verdadero cristianismo, los pueblos avanzaron en virtud y en santidad en la medida que los sacerdotes y los religiosos y religiosas fueron santos, virtuosos y sabios en las cosas de Dios. La santidad y la virtud son frutos de la sana doctrina y de la verdadera teología. Hoy andamos mal porque la teología católica en unos lugares, universidades, seminarios, fue falsificada. El Papa Juan Pablo II, en el año 81, dijo, los católicos hoy andan perplejos, confundidos, desilusionados, extraviados, porque se han sembrado verdaderas y propias herejías a manos llenas en el campo teológico y moral. En la teología y en la moral. Y la teología fue manipulada, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los católicos andan como andan. Entonces, el progreso espiritual de los pueblos, de las familias, de la juventud, depende de la sana doctrina, del verdadero catecismo y de la verdadera teología. Un santo papa, un santo obispo, un santo sacerdote, una santa religiosa, un santo joven, un santo padre o santa madre de familia, ¿qué son? En lo concreto son frutos de la educación que reciben. Son frutos. Nadie así se hace santito. Hace falta un terreno. Para que el árbol crezca y dé fruto, hace falta abajo un terreno, ¿no? No puede plantar sobre una roca, no dará nada. De la santidad sacerdotal y religiosa depende el progreso del pueblo en la fe y caridad, en la virtud, en el bien, en la justicia, en la paz, la concordia y la seguridad. El mismo bienestar económico depende de la sana doctrina y de la vida virtuosa. Donde hay vicios, hay crisis. ¿Por qué? Porque van a gastar su quincena en una borrachera y quedan toda la quincena sin nada. Ese es el problema. Una sociedad es un conjunto de familias. Si las familias son bien cristianizadas, entonces sus miembros, siendo virtuosos, serán buenos ciudadanos. Familias bien cristianizadas significan familias que viven de la fe y conforme a la fe católica, que no se alimentan de esas ideas falsas de las telenovelas y series, ideas paganas. Es sí. ¿Dónde está la verdadera fe? Hay esperanza y caridad. ¿Dónde está la gracia, la fe y la caridad? Ahí está el amor de Dios. Ahí está el Espíritu Santo que es Dios. Ahí estarán también la justicia, la paz y la verdadera civilización. Al contrario, ¿dónde está el error teológico, el terror teológico y el error filosófico? Ahí está el pecado. Ahí está la miseria bajo 1000 formas diferentes. Ahí están el odio, la envidia, la discordia, la injusticia, la usura, la avaricia, que es una idolatría, la mentira, la impureza, el aborto, el divorcio, las lágrimas, la superstición, las falsas religiones, con el cortejo de vicios y miserias que las acompañan y las siguen. Donde no hay verdadera fe cristiana católica, no hay ni verdadera civilización, ni verdadera paz. Para que los hombres vivan en paz,
hace falta la gracia sanadora y santificadora de Jesucristo, que es el único Salvador y único Maestro, puesto que es el camino, vida y verdad. San Juan 14:6. Para que la gracia de Dios santifique a las almas, purificándolas del pecado y comunicándoles el Espíritu Santo, hace falta tener familias católicas como Dios manda, numerosas y con hijos bien educados. ¿Por qué? Porque de esas familias van a salir los instrumentos de Cristo, que son los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Cristo murió por nosotros en la cruz, es verdad. ¿Y cómo llega esa salvación de Cristo? Mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica. ¿Por qué la católica? Porque es la única que Cristo fundó. ¿Y cómo la iglesia católica comunica la salvación de Cristo? Mediante los 7 sacramentos. No de otro modo. No de otro modo. Hoy el demonio está engañándonos, haciéndose pasar por el Espíritu Santo, haciendo sus cositas, y cada quien piensa que lo tiene. No, es gravísimo esto. Bien, contra todas estas cosas, esos vicios, pecados, luchó toda su vida San Antonio María Claret. Un día estaba predicando una misión, una mujer de mala vida, pobrecita, perdida, mal vestida, mal parada, fue a la misión. No fue a la misión, estaba pasando por ahí, mucha gente iba a la misión. Él también, ¿qué pasa? Bueno, entró en la iglesia, escuchó la gracia actual de Dios, tocó su corazón, salió llorando, arrepentido de sus pecados, se dio cuenta que andaba mal. Y en la calle, el compañero de sus pecados y vicios la ve llorando. ¿Quién te hizo eso? Lo mataré. Tranquilo, nadie me hizo esto. Fui a la iglesia, escuché al padre Claret y me doy cuenta que ando mal, que estoy en pecado, yo no quiero ir al infierno. Lo mataré, dice. Qué tonto el hombre, ¿no? En lugar de él también de arrepentirse de la situación, quiere hacer un crimen. Entonces fingió ser enfermo y mandó un amigo donde estaba San Claret. Dice el amigo mentiroso, dice, hay un señor que está muy grave, que está en gran peligro de muerte, no quiere confesarse con nadie salvo con el padre Claret. Pero el padre Claret no estaba en la casa, estaba en el hospital atendiendo a enfermos. Ya eran 7, 8 de la noche, ya oscuro. El padre llegó a la casa y, señor padre, hay un enfermito que no quiere confesarse con nadie salvo con usted, está muy grave. El padre dice, vamos. Se fue, tenía una lámpara ahí de aceite en la mano, y entran a la casa. El santo entra en el cuarto del enfermo, dice que enfermo, y sale y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me llamaste más temprano? ¿Qué pasa, padre? ¡Está muerto! ¿Cómo muerto? Los dos entran. El tipo estaba vestido, un puñal bien acerado ahí al lado de la cama. Lo que él pensaba que apenas el padre iba a entrar, iba a matarlo, ¿no? Y bien, Dios le quitó la vida antes que él hiciera su fechoría. Murió en su pecado. Entonces el compañero cómplice, padrecito, quiero confesarme. El santo dijo, no te confieso. ¿Quieres atarme por la confesión? ¿Qué está pasando aquí? Algo no funciona. Sí, padre, te digo la verdad. Me mandó para llamarte aquí para matarte, porque su compañero de vicio había dejado de pecar con él, por esto. Queridos hermanos, Dios defiende a sus santos. Entonces, pidamos a Dios nuestro Señor, que nos mande muchos santos como este, como Santo Cura de Ars, o como Padre Pío, o como San Juan Bosco, y muchos otros que ni conocemos de nombre, pero sí trabajaron, porque si hoy todavía queda algo cristiano, hubo gente que trabajó. Pidamos que desde el cielo cuiden los rebaños hoy abandonados. Hoy los rebaños en gran parte abandonados. ¿Por qué están abandonados? Porque en muchas cabezas de sacerdotes y obispos, seminaristas, religiosas, hay un virus
no digo corona, pero hay un virus que llamo el ecumenismo ingenuo, irresponsable, que dicen todos, hermanos, no hay problema. Y sí hay problema porque Cristo no tiene iglesias, tiene Cristo una sola iglesia, que es la católica, y la salvación llega por la iglesia que Cristo fundó y no por cualquier cosita fundada por pobres pecadores, falsos profetas. Entonces, que San Antonio María Claret y todos los santos del cielo nos ayuden y ayuden los pueblos abandonados que están a la merced de cualquier predicador, de cualquier secta. Y bien, este santo durante años y años se examinó sobre el orgullo. Él tenía tendencia al orgullo, bien, se examinó durante años y años y se hizo realmente de una humildad extraordinaria. Entonces tenemos que luchar también contra nuestros defectos. Él decía, la buena lectura es un alimento. Un día en la calle dio una estampa santa a un niño, el niño lo llevó a su casa y la dejó. El papá la leyó y bien el día siguiente fue a confesarse llorando. Era bandido, jefe de bandidos. Y bien al leer dijo al santo, cada palabra era como un puñal que entraba en mi corazón. Y dije, yo no puedo quedar en esos pecados. El santo decía, si no fuera que una sola alma que he ganado para Cristo con estos gastos que hice en las impresiones, bien estoy satisfecho, pero no un alma, ganó miles de almas mediante esto. Nosotros también tratemos de usar estos medios que actualmente hay, sea catecismo, sea folletos, sea volantes, sea también los mensajes electrónicos, mandarlo, reenviarlo a la gente, diciendo, mira, escuche esto, y reenvíalo también a 10 contactos más. Tenemos que ayudar. ¿Qué hacemos hoy? La gente está en gran peligro de perdición y necesitamos también ayudarlos. Que San Antonio María Claret y todos los santos del cielo nos ayuden. Amén.